Hola a todos, espero que sigáis bien. Vamos a trabajar hoy un nuevo tema en este ciclo que estamos realizando de microrelatos y es nada más y nada menos que el tema del terror. Lo vamos a ver solamente a través de tres pequeños cuentos, aunque claro, hay infinidad de microrelatos que trabajan el terror. Y este tema es tan antiguo como la literatura misma. En los inicios de la literatura occidental, en la literatura griega, el terror está presente nada más y nada menos que en el teatro clásico, en el famoso teatro clásico, sobre todo en los momentos de Sófocles y de Esquilo y Sófocles, en los momentos, digamos, álgidos de la democracia esclavista griega. ¿Cómo se manifestaba este tema? Pues, según Aristóteles, la tragedia tenía una finalidad fundamental, que era producir piedad y terror. ¿Por qué razón? Porque la piedad es un sentimiento altruista, un sentimiento que acerca el individuo a las penalidades ajenas. El terror, por su parte, es un sentimiento egoísta que lo que nos hace es alejarnos, distanciarnos por la incomprensión de lo que está sucediendo. Pues Aristóteles decía que la finalidad de la tragedia era provocar simultáneamente piedad y terror, es decir, acercamiento y alejamiento al mismo tiempo. ¿Con qué fin? Valga la redundancia. Pues con la idea de provocar catarsis, con la idea de provocar eh, eliminación de justamente estos dos sentimientos, con la idea de provocar equilibrio, que era desde el punto de vista ideológico y también desde el punto de vista psicológico uno de los objetivos fundamentales de esta democracia que, como bien sabemos, era esclavista y además exclusivamente ateniense. Pues el terror es es un género, o sea, y a través de de la tragedia que aparecen estos dos sentimientos, está el terror expresado eh, ante lo irracional, lo incomprensible o lo inevitable de determinados sucesos humanos que nos hacen que nos distanciemos de ellos o que simplemente los veamos espantados. Y cuando decimos espantados, la propia palabra implica un distanciamiento, ¿verdad? Cuando un caballo se espanta, el caballo huye. Y cuando nosotros nos espantamos, pues nos sucede lo mismo. Todo el desarrollo de la literatura universal, a estos temas terroríficos han dado lugar a géneros que se llaman, eh, realmente son temas dentro de géneros, pero bueno, el género del terror, ¿no? Así hay películas de terror y literatura de terror, teatro de terror, etcétera. La, el terror se puede manifestar de muchísimas maneras y digamos que la forma más, quizás una de las formas más puras, es el terror irracional. Desde que el hombre es hombre, también ha sentido miedo a lo que no comprende. Y lo que no comprende, lo que no ha comprendido, lo ha tratado de entender, o en su momento le ha sido imposible entenderlo, y lo ha visto como una manifestación pues de algo totalmente eh, fuera de su alcance, por lo tanto, algo fuera de explicación, fuera de raciocinio, de ahí, de este terror irracional, ¿no? El terror a la noche sin saber qué la produce, el terror a los ruidos de la oscuridad, los ruidos de la noche, el terror a determinadas manifestaciones, la aurora boreal, el arco iris, en fin, las tormentas, los eclipses. Fijaos, ahora a nosotros nos pueden parecer relativamente tonto tenerle miedo a un eclipse,
pero hasta el otro día y todavía hoy, si nos ponemos a rascar un poco la superficie de las cosas, encontramos el pánico, el terror a este tipo de cosas, ¿no? La corneja diestra que aparecía en el propio Cid Campeador como señal de mala suerte o de mal augurio, distintas, que se rompa un espejo, que, bueno, muchísimas formas mm, o cosas que pueden suceder en el mundo real y que por no entenderlo en un determinado momento o porque simplemente no tiene una explicación hasta hoy, pues nos produce el terror, nos produce pánico, nos produce distanciamiento. Este terror a lo desconocido, ese terror irracional, pues ha dado lugar a mucha literatura, los cuentos de Bradbury, los, pues, muchas manifestaciones, los mismos cuentos de Edgar Allan Poe, maestro no solo del suspense, sino maestro del terror, en fin, a mucha literatura y hoy vamos a ver algunas de estas, algunos ejemplos de literatura del terror, pero en este caso en microrelatos. ¿Por qué dedicar una sesión a este tema? Porque vamos a ver en estos microrelatos las formas específicas que tiene este tema dentro, la forma específica de aparecer el tema dentro de este género, el género del microrelato, y también los elementos en común con los que son obvios con todos los géneros, ¿verdad? Pero sobre todo las formas particulares de aparecer el terror, la forma particular de aparecer el terror en el microrelato. A este fin vamos a empezar con un cuento de Enrique Anderson Imber, El suicida. Anderson Imber fue un escritor argentino que vivió de 1910 al 2000 y bueno, pues es un escritor muy prolífico y en este caso vamos a atender a este cuento que, como veis, tiene esta extensión y tiene que ver con el terror irracional. Dice así, se llama El suicida, dice así: al pie de la Biblia abierta, donde estaba señalado en rojo el versículo que lo explicaría todo, alineó las cartas a su mujer, al juez, a los amigos. Después bebió el veneno y se acostó. Nada. A la hora se levantó y miró el frasco. Sí, era el veneno. Estaba tan seguro. Recargó la dosis y bebió otro vaso. Se acostó de nuevo. Otra hora. No moría. Entonces disparó su revólver contra la sien. ¿Qué broma era esa? Alguien, pero ¿quién? ¿Cuándo? Alguien le había cambiado el veneno por agua, las balas por cartuchos de fogueo. Disparó contra la sien las 4 balas. Inútil. Cerró la Biblia, recogió las cartas y salió del cuarto en momentos en que el dueño del hotel, mucamos y curiosos acudían alarmados por el estruendo de los 5 estampidos. Al llegar a su casa se encontró con su mujer envenenada y con sus 5 hijos en el suelo, cada uno con un balazo en la sien. Tomó la cuchilla de la cocina, se desnudó el vientre y se fue dando navajazos. La hoja se hundía en las carnes blandas y luego salía limpia como del agua. Las carnes recobraban su lisitud como el agua después que le pescan el pez.
se derramó nafta en la ropa y los fósforos se apagaban chirriando. Corrió hacia el balcón y antes de tirarse pudo ver en la calle el tendal de hombres y mujeres desangrándose por los vientres acuchillados entre las llamas de la ciudad incendiada. Realmente es un cuento de un mensaje brutal y de una efectividad tremenda. ¿Qué explicación tiene el hecho de que todo el daño que se hace este hombre a sí mismo repercuta sobre los demás? No hay explicación. Esto es el terror irracional. No tiene un sentido. No tiene un sentido, no se puede establecer un sentido físico de causa-efecto con esta acción, en las acciones que realiza. Sin embargo, sí hay un sentido un tanto espiritual. Nos viene a la mente el famoso efecto mariposa, ¿verdad? Ese que dice que el menor hecho que se realiza, la menor acción que se realiza en este lado del mundo, pues repercute de alguna manera en el otro lado, en la otra dimensión, en otros mundos. Explicaciones todas irracionales, porque no son demostrables. Sin embargo, este cuento consigue, con tan poco texto, en tan poco espacio, que sintamos este temor, este terror por lo que está sucediendo. La explicación de su intención de suicidio está señalado en rojo en un versículo de la Biblia, ¿verdad? Dice, al pie de la Biblia abierta, donde estaba señalado en rojo el versículo que lo explicaría todo, alineó las cartas. Es decir, él utiliza la Biblia y hay un versículo en el que explicaría el porqué de su suicidio. Aquí tenemos una vez más el hecho de recurrir a un ex libris y nada más y nada menos que el libro por antonomasia, ¿no? La Biblia, el Tom Biblón, que puede explicar supuestamente cualquier cosa, y en este caso el suicidio. Lo que no dice en este primer párrafo, que sirve de introducción, brevísima introducción, y casi que aparente desenlace, después bebió el veneno y se acostó, o como mínimo un clímax tremendo, en un primer párrafo que es introducción, alineó las cartas a su mujer, al juez, desarrollo y desenlace, prácticamente podría ser un microrrelato. Lo que no dice en este primer párrafo es lo que va a suceder, o sea, lo que se va a demostrar en el resto del cuento, de este microrrelato. Entonces, en el segundo párrafo, lo sorprendente es esta primera oración con la simple palabra nada, ¿verdad? No ha sucedido nada. Aún así, insiste, se acuesta de nuevo y no muere. Entonces utiliza el revólver, y no solo el revólver, sino todos los cartuchos. Este hecho hace que, claro, está un hotel, sitio escogido por muchos suicidas, efectivamente, y en este sentido ambienta de una manera realista el hecho. Empiezan a acudir las personas que oyen los disparos, ¿no?
Y en el tercer párrafo aparecen las consecuencias de estos actos anteriores. Toda la familia muerta y muerta eh, de una manera, o sea, de la misma manera en la que él eh, hubiera muerto. Bueno, en todos en cada acto de su intento de suicidio. El cuarto, si el tercer párrafo es sorprendente, aunque todos lo son, porque claro, es increíble, ¿no? Que un hombre que se envenena, que se dispara y que nada sucede. Si el tercer párrafo es sorprendente, el cuarto párrafo es surrealista. Se intenta acuchillar y dice que la hoja salía limpia como del agua, ¿no? Las carnes recobraban su licitud como el agua después que le pescan el pez. Es un párrafo de una visión surrealista en su sentido más prístino. Es decir, es una visión onírica, y más que onírica en este caso, como este terror, es una pesadilla. Pero lo peor es que es una pesadilla despierta. Y aún así insiste. Puesto que no muere, insiste, en este caso se quema, y la consecuencia es nada más y nada menos que la ciudad, todo el mundo desangrándose y la ciudad incendiada. Fijaos qué simple estructura, justificación del acto, intento de suicidio, distintos intentos de suicidio, nada consecuencia familiar. Reintento, en esta ocasión con estos elementos surrealistas, otro intento con el fuego y una consecuencia catastrófica. Es el terror del irracional en su estado puro. Repito, es un texto que no se puede explicar desde el punto de vista de la lógica. No hay una explicación lógica a nada de esto. Sin embargo, cuando lo leemos nos causa un indiscutible desasosiego, porque nos sorprende y además nos hace pensar, ¿no? El hombre, pues la pérdida de una vida humana no es una pérdida aislada. Cuando una persona muere, hay una repercusión, hay una consecuencia. En este caso es consecuencia de muertes, y de ahí el carácter terrorífico del microrrelato. Pero bien sabemos que hay otras muchísimas consecuencias que tiene este tipo de acto. Y mucho más un acto suicida, ¿no? Que es un acto voluntario de interrupción de la vida. Es realmente un microrrelato muy crudo, pero su estructura es curiosa porque el tratamiento del tema está estructurado a través de estos intentos y consecuencias. Esto nos puede servir como modelo para la creación de otros microrrelatos, consecuencias que no son, como decía antes, resultados de causa-efecto, ¿no? Causa-efecto, sino que están un poco en el sentido de este efecto mariposa. El siguiente microrrelato, que todavía es más micro, todavía es más pequeño, es un microrrelato de terror,
pero vamos a ver que no tiene nada que ver con este tipo de terror, que es el terror irracional. El terror irracional es, eh, creo que queda claro de alguna manera, ¿no?, en este tipo de texto. El siguiente microrrelato entra dentro del terror racional. De Alfonso Sastre, Nagasaki. Alfonso Sastre es un escritor madrileño, nació en el año 1926 y bueno, pues es periodista y escritor de textos muy variados. Con este microrrelato, nada más llamarse Nagasaki, tenemos una contextualización del lugar. Vamos a ver qué nos cuenta. Dice: me llamo Yanihido, trabajo en Nagasaki y había venido a ver a mis padres en Hiroshima. Ahora ellos han muerto. Yo sufro mucho por esta pérdida y también por mis horribles quemaduras. Ya solo deseo volver a Nagasaki con mi mujer y con mis hijos. Dada la confusión de estos momentos, no creo que pueda llegar a Nagasaki enseguida, como sería mi deseo. Pero sea como sea, yo camino hacia allá. No quisiera morir en el camino. Ojalá llegue a tiempo de abrazarlos. Con una dureza bien distinta de la anterior, esta es la dureza del terror racional. ¿Por qué? Porque no sabemos si este señor Yanahido existió o no, tampoco importa, es un personaje literario. Pero de que hayan existido personas como este, no nos cabe la menor duda. De que hayan existido otras personas con experiencias similares, no nos cabe la menor duda. Yo había pensado en traer y unir a este microrrelato imágenes reales de Hiroshima y de Nagasaki, pero creo que no es para nada necesario porque el texto se vale por sí mismo. En primer lugar, hay una confesión de carácter personal. Es un texto en el que habla un yo que se presenta y explica perfectamente lo que, lo que está sucediendo y lo que está haciendo y quién es él. O sea, va a ver a sus padres en Hiroshima y ya han muerto, ¿no? No solo que han muerto, sino que él mismo ha sido víctima de esa catástrofe hasta tal punto que sufre mucho la pérdida de sus padres y también por sus propias quemaduras. O sea, nos estamos enfrentando a una doble víctima de esta masacre. Siendo víctima, desea nada más ni nada menos que regresar a Nagasaki para reunirse con su mujer y con sus hijos. No se dice en el microrrelato. Por suerte, aquí hay una elipsis, pero sabemos nosotros los lectores que es muy bien probable que no existan ni su mujer ni sus hijos. Por lo que tampoco esto no lo sabe el personaje, o sea, no lo sabe Yanahido. Solo desea volver y solo desea no morir en el camino, ¿no? Y solo desea abrazarlos. Teme, dice, dada la confusión en estos momentos, claro, una ciudad completamente devastada, pues no podrá hacer el camino de regreso rápido, pero quiere hacerlo de cualquier manera. Y
el microrrelato termina con esta expresión de deseo. No quiero morir en el camino, ojalá ya llegue a tiempo de abrazarlos. Es un magnífico ejemplo de lo que puede ser el terror racional, el terror lógico. Terror y piedad en este caso. Aristóteles estaría muy contento y entendería este microrrelato muy en consonancia con la tragedia griega. Estaría muy contento si realmente este microrrelato fuera capaz de producirnos piedad, porque nos sintamos identificados con este Yanagido que está sufriendo y que sufre y que posiblemente haya muerto como consecuencia de todo esto, como toda su familia. Y esto hace que nos acerquemos y que nos sintamos identificados de alguna manera, que tengamos pena y que nuestro corazón pues sufra también este momento, este flash, que es un flash literario. Pero al mismo tiempo estaría contento Aristóteles si este microrrelato fuera capaz de producirnos tal horror que nos distanciáramos tanto de este acontecimiento hasta el punto de hacer todo lo posible porque sea irrepetible. Y ahora nos preguntamos, pues ¿seremos capaces nosotros, individuos aislados, de evitar semejante catástrofe? Lo más probable es que no. Lo más probable es que esto esté en manos de otro, este tipo de catástrofes, de otros. Lamentablemente, otros más cuerdos o más locos, y muchos locos. Pues si esto no produce terror, creo que el cuento anterior es como Caperucita Roja o como La Bella Durmiente. Terror nos debe producir por la posibilidad de estar en la piel de este yo, pero no solo en la piel de este yo que sufre, sino en la piel de sus padres, de su mujer, de sus hijos, de sus pueblos, de sus gentes, que pueden ser las nuestras en cualquier momento. Y la historia, en este caso, como estamos en España y hablamos desde España, pues la historia de España nos trae a la memoria no las bombas atómicas, pero sí catástrofes que han sido terroríficas, ¿verdad? Y que todos conocemos. Me parece un magnífico ejemplo de terror, repito, racional, y al mismo tiempo un ejemplo de construcción de microrrelato en el que podemos ver a un personaje que es protagonista, que descubre sus intenciones, que nos hace ver sus intenciones y y su movimiento dentro de un mundo que ha sido arrasado, pero en ningún momento, fijaos, en ningún momento aquí se habla de bombas atómicas. No se da todo por supuesto. Hay unas circunstancias que son circunstancias culturales que rodean el mensaje del microrrelato, que hacen que este microrrelato tenga un cuerpo que se salga del mismo. Es una de las características del género. No me he cansado de repetirlo en vídeos anteriores y lo repito ahora y hago énfasis. Una de las características del género es caer como una gota de agua en un estanque, pero no quedarse siendo una gota de agua. Y este es un magnífico, magnífico ejemplo. También es un magnífico ejemplo del sentido de los microrrelatos. Este microrrelato, podríamos pensar, puede ser una confesión, puede estar
concebido como una nota personal, podría pensar, esto no es un cuento. No, no, efectivamente no es un cuento. Esto es un microrrelato. El anterior, el suicida, tiene una estructura de cuento, hemos visto, más o menos, ¿verdad? Una estructura de cuento con ese primer párrafo de introducción, desarrollo y clímax, y después otros párrafos en que sigue el desarrollo y clímax, conclusión final. Una manera especial de ser un cuento en el suicida. Pero en este caso no tenemos un cuento, tenemos un microrrelato. Y para mayor sorpresa de estructura, con microrrelatos de terror, vamos a ver, por último, El preso. Bueno, se llama Tormentos. Este microrrelato de Luis Brito García, que es un escritor venezolano que aún vive y que nos va a dar ideas de, bueno, pues una idea especial de lo que puede ser también un microrrelato, u otra manera de ser el microrrelato. Dice así: el preso, a quien se insinuaba que en aquella prisión se aplicaba siempre la ley de fuga, y a quien luego se daba a entender ambiguamente que estaba libre, para que por una eternidad dudara si era infundado el terror que le impedía moverse, que le impedía franquear la puerta perennemente abierta. El preso, a quien daban a elegir entre perecer de una vez entre dolores atroces o durante varios años mediante progresivas e indoloras amputaciones. El preso condenado a largos años, que creía conocer del lento paso de los días por un lejano resplandor que se producía al final de un pasillo, y no sabía que el resplandor artificial duraba una semana, para dejar paso a una igualmente artificial oscuridad de una semana. El preso, a quien provocaban la amnesia, para que su castigo fuera el terror de los terrores, el sufrimiento padecido por quien se cree inocente. El preso más importante de la prisión, a quien convencieron de que nadie se acordaba de su caso y de que seguía prisionero únicamente porque nadie se acordaba de su caso. El preso, a quien se había determinado perder y a quien se sugería que al juzgarlo se lo estaba confundiendo con otro, que por error le sobrevenía la aniquilación exclusivamente dispuesta y fraguada para otros. El preso, a quien se iba a hacer desaparecer y a quien se daba a leer el expediente en el cual el gobierno prometía investigar la muerte misteriosa, seguía la infructuosa averiguación que daba finalmente el caso en el misterio completo. El preso, a quien al ser llevado al suplicio se hacía creer que avanzaba a pasos agigantados y tenía seguro el triunfo, una conspiración para salvarlo. El preso, a quien, como a ti, se daba a entender desde su nacimiento que lo que lo rodeaba era el mundo de verdad y no lo que es realmente el recinto cerrado de una prisión colosal. El preso, a quien se encierra en una celda con un letrero que dice «Se prohíbe tocar el botón», para observar cuánto tardará antes de enloquecer dudando si al tocar el botón se abrirá la puerta o sobrevendrá la ejecución fulminante, o aparecerá simplemente un nuevo letrero que dirá «Se prohíbe apretar por segunda vez el botón». Sorprendente, ¿verdad? La estructura de este microrrelato. Este microrrelato que yo creo que es una sucesión de microrrelatos. De 1, 2, lo voy a contar, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 microrelatos. 10 microrelatos que tienen un único objetivo: explicar tormentos de presos. Nos habrá sonado alguno de estos párrafos, de esta sucesión de microrelatos. Nos habrá sonado algo de realidad en algún momento, ¿verdad? Y también nos da idea de tormentos que pueden tratarse de manera singular, o sea, como si fueran microrelatos aislados. Este del preso al que se le da a entender ambiguamente que estaba libre. Fijaos qué tormento: para que por una eternidad dudara si era infundado el terror que impedía moverse, que le impedía huir por la puerta abierta. Cada párrafo tiene una estructura de microrelato y casi que me atrevería a decir una estructura de relato. Se podría escribir un cuento a partir de cada una de estas ideas de tormento. Este tercero es terrorífico y suena, que a mí me trae a la memoria reales torturas, de las cuales he leído, he oído y también he visto en películas como ficción. El preso condenado a largos años, que creía conocer del lento paso de los días por un lejano resplandor que se producía al final de un pasillo, y no sabía que el resplandor artificial duraba una semana, ¿verdad? ¿Cómo duraba una semana la oscuridad? O sea, un preso condenado a vivir un día de una semana y una noche de una semana. Estos microrelatos están a caballo, tienen un pie en el que hemos visto del suicida y otro pie en el que hemos visto de Nagasaki. O sea que hay aquí un juego de irracionalidad y de racionalidad, y justamente este juego nos produce este terror, en este caso estos tormentos que estamos viendo en el personaje, en la piel de un personaje que es el preso, pero que son 10 presos, porque es el preso a quien, el preso a quien, el preso condenado, el preso a quien, el preso más importante, y hasta concebido como una sucesión, como es casi una enumeración de cosas que les suceden a distintos presos, y siempre es el mismo preso manteniendo una estructura gramatical semejante, incluso empezando los párrafos, cada párrafo aislado de la misma manera. El preso a quien, el preso a quien, el preso condenado varía, pero siempre es el preso, con todos sus tormentos, ¿verdad? Lo que sucede, para máximo terror, es que a veces sentimos, cuando sentimos terror, como bien decía Aristóteles, nos alejamos, ¿verdad? Cuando leemos el Drácula famoso, pues, y no digo ya cuando vemos, por ejemplo, el cine del expresionismo alemán, pues nos sentimos espantados, nos rechazamos y no nos identificamos. Pero esta letanía, porque este microrelato realmente es una letanía de tormentos, es una letanía,
llega un momento en que nos hace ponernos en la piel de estos presos. O sea, cualquiera de nosotros puede ser este preso. Tanto es así que en el penúltimo párrafo dice: el preso, a quien como a ti se daba a entender desde su nacimiento que lo rodeaba era el mundo de verdad y no lo que es realmente, el recinto cerrado de una prisión colosal. Como a ti. De tal manera que tú eres en este momento un preso que vives en esta prisión, que estás condenado a creer que eres completamente libre, que, eh, que, que gozas de los beneficios de vivir en este mundo, digamos, libre, dentro de una democracia, dentro de este universo, que no es más que un engaño, porque es el recinto cerrado de una prisión colosal. Nos tiene que llevar a pensar. Es incluso hasta una de las teorías que se manejan sobre la posibilidad de la existencia humana dentro de un universo infinito. Una de las teorías es que, y que tiene distintas explicaciones, es que somos un experimento y que estamos somos observados, ¿no? Que somos observados en dentro de esta microcosmos, dentro de este terrario que ya no es tierra, dentro de dentro de esta pecera, ¿no? Bueno, mejor terrario por aquello de la tierra, pero terrario que tiene unas delimitaciones completamente claras. Hay en boga una teoría completamente irracional y vergonzosa, que es la de la Tierra plana, y pues que no te puedes, no puedes llegar a los contornos de esta Tierra plana, pues un poco ya no en un sentido tan físico, de terrario, tierra plana, experimento, lo que sea, sino también puede tener un sentido. Este recinto cerrado de una prisión colosal puede ser el recinto de un recinto ideológico, un recinto eh, político, un recinto de las ideas, un recinto de la moral, un recinto el recinto que queramos ponerle. Las personas que hayan vivido en dictaduras saben muy bien lo que es sentirse en dentro de este recinto cerrado de una prisión colosal, ¿verdad? Microrelatos bien distintos, estos que hemos visto hoy. El suicida, que lo he traído como ejemplo de irracionalidad terrorífica. Nagasaki, que lo he traído como ejemplo del terror racional. Y el preso, que lo he traído como ejemplo del terror trabajado de una manera irracional y racional casi que al mismo tiempo. No son las únicas expresiones, claro, o posibilidades que tiene desarrollar el tema del terror en microrelatos, pero bueno, son tres maneras de aparecer bastante frecuentes, suelen mezclarse y suelen y ser de muchas formas, pero creo que son buenos ejemplos del tratamiento del tema. A propósito de este último, de Tormentos,
nos sirve también para pensar en la posibilidad de escribir microrelatos trabajando distintas versiones de una misma idea, ¿sí? De una misma idea. En este caso es el preso, pero puede ser el profesor a quien, puede ser la nadadora que, en fin, no repitiendo la misma estructura necesariamente, pero bueno, que la idea es que se pueden trabajar versiones e incluso podemos aprovecharnos de alguna de estas posibilidades que nos da Luis Brito para nosotros crear nuestra historia, nuestro cuento, a partir de estas ideas. Siempre digo y hago énfasis en que la literatura es siempre una continuidad, se basa en una continuidad, que de la nada sale y que siempre en el presente bebemos de lo anterior, de lo que está escrito, y gracias a eso podemos continuar. Bueno, pues espero que no os hayáis asustado mucho y que veáis el terror con otros ojos, y que sobre todo le podáis ver utilidad a este tipo de literatura para vuestra creación. Hasta la próxima.